Era una mañana soleada y calurosa, pero Miguel sentía un peso en el pecho que hacía que la temperatura pareciera mucho más sofocante de lo que realmente era. Al despertar, no podía dejar de pensar en Sofía y en todo lo que habían compartido hasta ese momento. Ella se había convertido en una parte esencial de su vida, y sentía que su alma estaba inextricablemente unida a la suya. Pero, mientras su corazón clamaba por ella, su mente lo mantenía atado a una realidad cruel e intransigente. Miguel estaba sentado en la mesa de café en la sala de su casa, tratando de concentrarse en una carta que su padre le había enviado semanas atrás, una carta que detallaba el compromiso que él había hecho con la familia Arámbula, una de las más influyentes de la ciudad. El matrimonio entre Miguel y la hija de esa familia, Renata, estaba marcado para celebrarse en la próxima primavera, y lo que Miguel sabía era que no tenía otra opción. O honraba la promesa de su padre, o arruinaba el futuro de su familia. Era una promesa hecha hace muchos años, incluso antes de que Miguel naciera, cuando sus padres, en su búsqueda por aumentar la influencia de su familia, decidieron que el matrimonio entre Miguel y Renata sería la mejor forma de consolidar aún más el poder de la familia. Sin embargo, nada de esto tenía que ver con lo que Miguel deseaba para su propia vida. Nada de esto implicaba el amor, la libertad o la pasión que él sentía al lado de Sofía. Aquel compromiso había sido impuesto sobre sus hombros como una carga insoportable, y ahora, mientras su alma ansiaba estar con Sofía, se veía atrapado en una obligación que ni él mismo podía entender completamente. Sabía que, al romper el acuerdo con su familia, no solo enfrentaría las consecuencias con sus padres, sino también con toda la sociedad que lo rodeaba. Y eso podría significar perder todo lo que su familia había trabajado para construir. Miguel cerró los ojos y apretó los puños sobre la mesa, intentando encontrar alguna forma de lidiar con la angustia que lo consumía. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos, y levantó la cabeza, viendo a su madre entrar en la sala con una expresión preocupada. «Miguel, necesitamos hablar», dijo su madre con un tono grave, cerrando la puerta detrás de ella. Se acercó a él, su mirada fija y seria. Miguel sabía lo que venía. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, sabiendo que no era un tema trivial. «Yo y tu padre necesitamos que cumplas con el compromiso. Renata está esperando con ansias, y no podemos dejar que esta oportunidad se pierda. Sabes lo importante que es para todos nosotros». Las palabras de su madre cayeron sobre él como piedras pesadas. Ella no comprendía, no veía el sufrimiento que él estaba pasando, la angustia de ser forzado a casarse con alguien a quien apenas conocía, alguien con quien no compartía la intensidad del amor que sentía por Sofía. Y más que eso, ella no entendía lo mucho que la amaba, el dolor de tener que elegir entre ella y su familia. «Madre, ya no puedo vivir de esta manera». Su voz sonó más firme de lo que él se sentía. Ella lo miró en silencio por un momento, antes de mover la cabeza lentamente. «Miguel, tienes que entender que este matrimonio no es solo sobre ti, es sobre nuestra familia, es sobre nuestra historia. No es una opción. No podemos darnos el lujo de romper con esto. ¿Sabes lo que está en juego?». Miguel se levantó de la silla, el impulso de confrontar la realidad lo forzó a actuar. «Yo amo a Sofía, madre. Y es con ella con quien quiero estar». Las palabras salieron de su boca sin vacilación, como una verdad irrefutable. Miró a su madre a los ojos, buscando alguna señal de comprensión, pero sabía que ella no podría entender. Ella se quedó en silencio por un momento, antes de bajar la cabeza. «Estás perdiendo la razón, Miguel. Este es un camino de dolor. ¿Crees que el amor es suficiente para sostener un matrimonio? La vida real no es un cuento de hadas». Miguel sintió una ola de frustración y rabia. No quería discutir, pero le estaban obligando a conformarse con algo que ya no podía aceptar. Sabía que su amor por Sofía no era una fantasía pasajera. Era real, y no iba a dejarlo ir. «No soy un niño más, madre. No me voy a casar con Renata solo porque mi padre cree que es lo mejor para los negocios. Tengo sentimientos, tengo una vida propia, y no puedo vivir bajo las decisiones que hicieron por mí».
La tensión en la sala era casi insoportable. Su madre suspiró profundamente y lo miró con tristeza en los ojos. Lo siento por ti, hijo. Pero esta decisión traerá consecuencias que no imaginas. Habla con tu padre. Él te mostrará lo que realmente está en juego. No puedo hacer nada por ti si sigues por este camino. Ella salió de la sala sin decir más, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. Su corazón estaba dividido, pero sabía que la verdad estaba en sus manos. Amaba a Sofía y no iba a abandonarla. Mientras tanto, Sofía estaba en su estudio, nuevamente inmersa en su mundo artístico. Pero, a diferencia de otras veces, el dolor de saber que Miguel estaba luchando contra algo tan grande y distante de ella comenzó a reflejarse en sus pinturas. No podía quedarse quieta, esperando que él tomara una decisión, pero al mismo tiempo, su corazón latía más fuerte por él con cada día que pasaba. Sofía comenzó a pintar con más intensidad, sus pinceladas pesadas y cargadas de emoción. Los colores que usaba se volvieron más oscuros, y sus obras empezaron a reflejar no solo la belleza del amor, sino también el dolor de estar separada de la persona que más deseaba. Retrataba figuras solitarias, paisajes desolados y miradas perdidas, transmitiendo su angustia de manera visceral. Cada cuadro, cada trazo, llevaba un pedazo de su corazón roto. Sabía que lo que hacía era un reflejo de su lucha interna. Sentía que la única forma en que podía expresarse y mantener su cordura era poner todo su amor, su dolor y sus miedos en el lienzo. Y quizás, de alguna manera, eso la ayudaría a entender mejor lo que sucedía entre ella y Miguel. Esa noche, Miguel decidió enfrentar a su padre. Sabía que debía ser honesto, que no podía seguir viviendo bajo la presión de una promesa que no tenía sentido para él. Se dirigió a la sala de estar donde su padre estaba, fumando su cigarro como siempre hacía. «Padre, necesitamos hablar», dijo Miguel con la voz firme. Su padre lo miró con una expresión seria, apagando el cigarro en la ceniza del cenicero. «¿Qué pasa, Miguel? Renata ya te está esperando, ¿no? ¿Por qué no te apuras y tomas una decisión sensata?» Miguel miró a su padre, respirando profundamente, y luego habló, con toda la sinceridad que pudo reunir. «No me voy a casar con Renata. Amo a Sofía. Y es con ella con quien quiero estar. No voy a vivir la vida que tú planeaste para mí. Elijo el amor». Su padre lo miró con furia en los ojos, el disgusto evidente. «¿Estás jugando conmigo? No puedes simplemente ignorar todo lo que hemos hecho por ti, Miguel. Lo que estás diciendo es una locura. Vas a arruinar todo. Nuestra familia, nuestra honra, nuestra historia». Miguel sintió el peso de las palabras de su padre, pero no podía dar marcha atrás. Sabía lo que estaba arriesgando, pero también sabía que la verdadera felicidad no estaba en cumplir un compromiso que no eligió. «Voy a encontrar una manera de estar con Sofía, aunque tenga que desafiar todas las tradiciones de nuestra familia». Siguiente capítulo. El padre miró a Miguel con una mirada llena de desdén, pero Miguel ya sabía que no había vuelta atrás. Había hecho su elección. Le prometió a Sofía que, de alguna manera, estarían juntos, sin importar las consecuencias.